El libro sagrado, el libro de Yacer. Si los intentos consecutivos de creación del hombre descritos en la cosmogonía quiché no sugieren ninguna comparación con algunos apócrifos, con los libros sagrados judíos y con las teorías cabalísticas de la creación, es realmente extraño. Incluso el libro de Yacer, condenado como una burda falsificación del siglo XII, puede proporcionar más de una pista para trazar una relación entre la población de Ur de los caldeos, donde floreció el magismo antes de los días de Abraham, con aquellas poblaciones de América Central y del Norte. Los seres divinos, rebajados al nivel de la naturaleza humana, no realizaron hazañas ni trucos más extraños o increíbles que las milagrosas actuaciones de Moisés y los magos del faraón. Mientras que muchas de estas son exactamente similares en su naturaleza. Y cuando además en este último hecho encontramos una gran semejanza entre ciertos términos cabalísticos comunes a ambos hemisferios, debe haber algo más que un mero accidente para explicar esta circunstancia. Muchas de estas hazañas tienen claramente un parentesco común. La historia de los dos hermanos de América Central, quienes antes de emprender su viaje a Xibalba, plantaron cada uno una caña en medio de la casa de su abuela, para que ella supiera por su florecimiento, su marchitamiento, si estaban vivos, pues estaban muertos. Encuentra su analogía en la creencia de muchos otros países. Esto dice Max Müller en su Viruta de un taller alemán, página 268. Muchas de las hazañas tienen claramente un parentesco común origen. La historia de los dos hermanos, Hunahpu ex Balenque, vencieron a los señores de Xibalba, del inframundo del infierno, mediante la astucia y el sacrificio. Derrotaron a Buku Kakix, que es 7 guacamayos, el falso sol. Se transformaron finalmente en el sol y la luna, los dos hermanos, permitiendo el inicio de la era de los hombres de maíz, nuestra quinta raza en esta cuarta ronda. Se sacrificaron, así ordenaron el sol y la luna, la nueva raza floreciera. Muchas de las hazañas tienen realmente un parentesco común. La historia de los dos hermanos de América Central, quienes antes de emprender su viaje a Xibalba es el inframundo, es el nombre del inframundo, el infierno, el lugar de los miedos, noche de miedo. No solo es el infierno, sino una representación de las pruebas de iniciación, un purgatorio, pruebas de iniciación, que el alma debe superar en una encarnación. Los gemelos tuvieron que sobrevivir a 6 casas, o cámaras de tormento, que funciona de forma similar a las pruebas de los misterios egipcios, o del bardo tibetano, las pruebas de iniciación en este caso, pruebas de los misterios egipcios o del bardo tibetano. La primera prueba fue la casa oscura, donde no se podía encender la luz. La segunda es la casa del frío, frío insoportable y granizo. La tercera casa es de los jaguares, donde hay fieras hambrientas, como los budistas prometen con cocodrilos hambrientos a un lago, un río. La casa de los jaguares, donde hay fieras hambrientas. La cuarta casa de los murciélagos, donde habita Kamatox, Kamaso, el dios murciélago decapitador, Kamaso, Kamaso. La quinta casa, la casa de los cuchillos, largos o cortos, donde hay hojas de obsidiana que se mueven solas. La casa de los cuchillos, los cuchillos largos. La sexta casa es la casa del calor, donde hay un fuego y brasas. Helena y otros ocultistas comparan el Xibalba con el Amenti egipcio o el Sheol de los hebreos. La comparación entre Helena, desde bien comparar mitología, Helena y otros ocultistas comparan el Xibalba con el Amenti egipcio o el Sheol de los hebreos. Argumentan que la descripción de estos lugares de purificación es tan similar en ambos hemisferios. Son lugares de purificación, las casas en casa. Argumenta que la descripción de estos lugares de purificación es tan similar en ambos hemisferios que refuerza la idea de una jerarquía espiritual universal, tanto en Oriente como en Occidente, que guía a la humanidad, los maestros de sabiduría. La historia de los dos hermanos de América Central, quienes antes de emprender su viaje a Xibalba, al infierno, plantaron cada uno una caña en medio de la casa de su abuela. Plantaron cada uno una caña o una vara de maíz, caña o un maíz, una mazorca, una caña en medio de la casa de su abuela, para que ella supiera, la abuela, por su florecimiento o marchitamiento, si estaban vivos o estaban muertos.
causadas por el contacto magnético. Como la vara de Aarón floreció, dicen esas enciclopedias de la Biblia, que se dijeron como sacerdote por la vara que floreció, Dios de trabajo, Moisés y Aarón. Para que la vara supiera por su florecimiento, esa caña, o su marchitamiento, como se dio con la vara de Aarón, si estaban vivos o estaban muertos. Esto encuentra su analogía en la creencia de muchos otros países. Los virutas, que es un taller alemán de Max Müller, las virutas, chispas. Es una recopilación de ensayos de filología, mitología comparada, religión, del gran Max Müller en este caso, y estudios orientales, que hizo las obras sagradas de Oriente, 50 volúmenes. Virutas de un taller alemán, página 268. En esta página desarrolla una de sus ideas centrales, la comparación entre mitos y religiones a través del lenguaje, el gran Max Müller en este caso. En los cuentos y tradiciones populares de Sacharafov en Rusia se puede encontrar una narrativa similar y rastrear esta creencia en varias otras leyendas. En los cuentos y tradiciones populares de Sacharafov en Rusia, de Sacharafov, nació en 1807. Iván era un folclorista, etnógrafo, arqueólogo, paleógrafo. Publicó varios libros muy populares, entre ellos Cuentos del pueblo ruso sobre la vida familiar de sus antepasados. También publicó Tradiciones del pueblo ruso, una colección monumental en varios volúmenes que abarca desde la vida familiar de los antiguos antepasados hasta canciones populares, viajes y leyendas místicas. Es conocido principalmente por documentar la vida cotidiana y las creencias espirituales del pueblo ruso antes de que se perdieran por la modernización. Estos cuentos y tradiciones rusas mostraban paralelos asombrosos con la mitología de otros continentes que estamos estudiando. Para los estudiosos de la sabiduría primordial, para los estudiosos de la sabiduría primordial, las obras de Iván proporcionaban los términos cabalísticos y símbolos, como la serpiente o el dragón cósmico, que demostraban una conexión espiritual universal entre el hemisferio occidental y lo que es América Oriental, Rusia, Asia y el occidente América. Para los estudiantes de la sabiduría primordial, qué hermosa es la sabiduría estudiada, no se cree, dice. Para los estudiosos de la sabiduría universal, las obras de Iván proporcionan los términos cabalísticos que estuvimos analizando en la última sección y símbolos como la serpiente o el dragón cósmico, que demostraba una conexión espiritual universal entre el hemisferio oriental, Rusia y Asia, y el occidental, América, ese puente. En los cuentos populares y tradiciones populares de la Rusia se puede encontrar una narrativa similar y rastrear estas creencias en varias leyendas. La narrativa similar, la sembrar algo antes del viaje y ver si florecen, marchitas, si están vivos o están muertos. Se debe esto al magnetismo prana individual de cada persona. Al tocarlo, le da ese impulso magnético personal de ese prana individual. Se debe esto al magnetismo prana individual de cada persona en este caso. Se puede encontrar una narrativa similar y rastrear esta creencia en varias otras leyendas. Sin embargo, estos cuentos de hadas ya eran corrientes en Rusia, muchos siglos antes del descubrimiento de América. Al reconocer a los dioses de Stonehenge, a las divinidades de Delfos y Babilonia, uno necesita sentirse poco sorprendido. Sin embargo, estos cuentos de hadas ya eran corrientes en Rusia, muchos siglos antes del descubrimiento de América. Estos cuentos de hadas ya eran corrientes en Rusia, muchos siglos antes del descubrimiento de América, en 1492. Al reconocer a los dioses de Stonehenge, saltamos de Rusia a Stonehenge, la Bretaña, Inglaterra. Al reconocer a los dioses de Stonehenge, a las divinidades de Delfos y Babilonia, uno necesita sentirse poco sorprendido. Que como nos digo que todos los dioses griegos eran dioses egipcios con una máscara de los helenos. Al reconocer a los dioses de Stonehenge, a las divinidades de Delfos y Babilonia, uno necesita sentirse poco sorprendido. Con estos dioses como Apolo, griego, Marduk de Babilonia y el dragón, la conexión de las tres seres sagradas, una conexión entre las tres seres sagradas. En este caso, el texto vincula a tres lugares que geográficamente parecen no tener relación. Inglaterra, en este caso, Inglaterra con Babilonia y Grecia, pero que espiritualmente funcionarían igual. Primero está Stonehenge, está en Inglaterra, Bretaña,
representa el culto megalítico solar del norte de Europa, los solsticios, exactamente entra el sol por esa abertura de las piedras que pudieron ahí los muros de la planta, los gigantes que hicieron Stonehenge. Stonehenge es un observatorio astronómico matemático. Stonehenge representa el culto megalítico y solar del norte de Europa. El segundo centro es Delfos, Grecia, el ombligo, el ómpalos. El centro del mundo antiguo, el ombligo. Hogar del templo del dios solar, Apolo, el sol y la pitonisa. Y la tercera sede es Babilonia, Mesopotamia, el gran Marduk y el dragón. La cuna de la astrología y el culto a los cuerpos celestes. La cuna de la astrología y el culto a los cuerpos celestes, Júpiter, la Venus, Júpiter, Mercurio, Hermes. La cuna de la astrología y el culto a los cuerpos celestes, Tiamat, el sol o Istar, la gran Istar. ¿Por qué son las mismas divinidades? Pregunta. Porque todas estas son las mismas divinidades. Para estos autores los nombres cambian, pero la función es la misma. El culto solar. En los tres lugares el sol es la deidad central. En Stonehenge, Inglaterra, en el oráculo de Delfos, Apolo, y en Marduk, Babilonia, el sol es la deidad central. Stonehenge está alineado con el solsticio. Increíble, únicamente entra en la apertura. Está alineado con el solsticio de Stonehenge. Delfos es el templo de Apolo, el dios solar, igual que Cristo. Babilonia basaba su teología en el movimiento del sol y los planetas. Una gran torre, allá en Babilonia había cada piso dedicado a un planeta y a un color diferente, a Saturno, a Júpiter, a Urano, a Mercurio. Babilonia basaba su teología en el movimiento del sol y de los planetas. Es la base de Babilonia, su teología en el sol y los planetas, la geometría sagrada. El autor sugiere que los constructores de Stonehenge fueron gigantes de muros atlantes. El autor sugiere que los constructores de Stonehenge conocían la misma matemática cabalística o astronómica que los sacerdotes de Babilonia y los arquitectos de la isla. En la conexión, la sabiduría se transmitió por todas partes. El autor sugiere que los constructores de Stonehenge conocían la misma matemática cabalística o astronómica. Obviamente, con referencia a astronomía y su matemática, igual que los mayas y otros aztecas. El autor sugiere que los constructores de Stonehenge conocían la misma matemática cabalística o astronómica que los sacerdotes de Babilonia y los arquitectos de Delfos. Y dentro de esa matemática, esa astronomía, estos de Stonehenge, igual que los de Babilonia y los arquitectos de Delfos. Al reconocer en los dioses de Stonehenge a las divinidades de Delfos y Babilonia, uno necesita sentirse poco sorprendido. Stonehenge es una dracón, un templo al dragón, una dracón. Es un templo dedicado al dragón. Qué hermoso volver a ser el templo. Se vuelve a ser poblado de todos los templos del dragón, esas iglesias, esas sinagogas, esas mezquitas que no sirven para nada. La draconquia son templos dedicados al dragón, emblema del sol, símbolo de la divinidad, de la vida y de la sabiduría. El dragón, la vida, la divinidad y la sabiduría. El Karnak egipcio, Karnak, el hipóstilo, y el Karnak de Bretaña, Stonehenge, y el Stonehenge son draconquias, conocidos por todo el mundo. Son templos draconianos, aquí viene nos quita el verde. Son templos dedicados al dragón. Stonehenge, Karnak, Bretaña, y el otro era el Karnak egipcio, y Stonehenge son draconquias, conocidos por todo el mundo. Es un templo de estructura ciclopea, Stonehenge. Es un templo de estructura ciclopea, consagrado al sol y al dragón. Véase el origen del mito satánico en el simbolismo arcaico. Ahí no lo explico, me tomo cuarto en español de la Nación Secreta. Véase el origen del mito satánico. ¿Cuál es el origen del mito satánico en el simbolismo arcaico de la Nación Secreta? Fue construido Stonehenge por los sacerdotes y hierofantes prehistóricos del dragón solar. Fue construido Stonehenge por los sacerdotes y hierofantes prehistóricos antes de la historia del dragón solar. O la sabiduría simbolizada, siendo los más elevados, los kumaras solares que se encarnaron, los luciferos que se encarnaron hace 18 millones de años, le dieron la mente al hombre. Stonehenge fue construido por los sacerdotes y hierofantes prehistóricos del dragón solar. O la sabiduría simbolizada, siendo los más elevados, los kumaras solares que se encarnaron, son los kumaras. Fue construido Stonehenge por los sacerdotes y hierofantes prehistóricos del dragón solar. O la sabiduría simbolizada, siendo los más elevados, los kumaras solares que se encarnaron. Los kumaras vienen de Venus, y su uno de Venus dio la mente. Cada una de las piedras del referido templo era colocada por él, personalmente, por los sacerdotes. Las piedras están horizontales y verticales, haciendo un círculo. Cada una de las piedras del referido templo entonces era colocada en él, personalmente, por los sacerdotes alectos.
lo que han obtenido, los adeptos verdaderos, que iban sucediéndose en el poder, tocaban una piedra de nuevo y conmemoraban en simbólico lenguaje el grado de poder, condición y conocimiento de cada uno de estos adeptos. En este caso, es la explicación de Stonehenge. Cada una de las piedras del referido templo era colocada en él, personalmente por los sacerdotes adeptos, que iban sucediéndose en el poder, así como los zoroastros, y conmemoraban en simbólico lenguaje, eso es lo que conmemoraban en simbólico lenguaje, el grado de poder, condición y conocimiento de cada uno de ellos. Es Stonehenge. A reconocer a los dioses de Stonehenge, a las divinidades de Delfos y Babilonia, Apolo de Delfos y Babilonia, Marduk, uno necesita sentirse poco sorprendido. Bel y el dragón, Apolo y Pitón, Osiris y Pitón, son todos uno, bajo muchos nombres, y han viajado a lo largo y ancho del mundo. Bel y el dragón, Apolo y Pitón, Osiris y Pitón. Desde Egipto, Grecia y Babilonia. Bel y el dragón, Apolo, Pitón y Osiris y Pitón, son todos uno, bajo muchos nombres, que han viajado a lo largo y ancho del mundo. Es como el día, como Lucifer y Dios. Bel es el más antiguo de los dioses de Babilonia, el gran Bel, Marduk, el más antiguo y poderoso de los dioses de Babilonia, una de las primitivas trinidades, el caos, el cosmos y la muerte. Así que Bel es una de las primitivas trinidades con Anu, una de las más altas de las divinidades de los babilonios. Anu, una de las más altas de las divinidades de los babilonios. Esta es la primurte de ellos, de la trinidad primitiva. Anu, una de las más altas de las divinidades de los babilonios. Es el rey de los ángeles, Lucifer y espíritu. Es el gobernador y Dios de los cielos y la tierra, como se dice. Es una divinidad abstracta, como las matemáticas, no tiene cuerpo, que se supone forma a toda la extensión del espacio etéreo del cielo, como el pensamiento abstracto. Es una divinidad abstracta, Anu, que se supone da forma a toda la extensión del espacio etéreo o cielo en este caso. Este es Anu, el rey de los ángeles y los espíritus luciferos. Es el gobernador y Dios de los cielos y la tierra. Es una divinidad abstracta que se supone da forma a toda la extensión. Se supone da forma a toda la extensión del espacio etéreo o cielo. Es forma, da la extensión a todo el espacio etéreo o el cielo. La segunda trinidad es de estos babilonios, Bel. Estamos viendo Bel y el dragón. Bel es el señor del mundo, padre de los dioses como Prayapati, creador, señor de la ciudad de Nippur. Y la tercera parte de la trinidad babilonia era Anu, Bel y Ea, con H, Ea, que es el forjador del destino, el señor del abismo, el diablo, Dios de sabiduría, Satanás, y del conocimiento esotérico, Lucifer. Ea, forjador del destino, señor del abismo, forjador del destino, señor del abismo, Dios de sabiduría y del conocimiento esotérico. Bel y el dragón son lo mismo. Apolo y Pitón. Apolo es el dios solar. Una usa la lira de 7 cuerdas, con la cual amansaba la bestia del torso. Dios solar usa una lira de 7 cuerdas. Es un dios virgen y casto como Krishna, como Jesús. Un dios virgen y casto como Krishna y Jesús. Bel y el dragón, Apolo y Pitón. Apolo y Pitón. Pitón representa la lucha de la luz, de la conciencia Apolo y la serpiente, que es la causa materia. La luz y la oscuridad, pero hay Lucifer. Representa la lucha Pitón, la pitonisa, Pitón, la serpiente, la lucha de la luz, que es Apolo, que es la conciencia, y la serpiente, que es el caos de la materia. Pitón era una serpiente monstruosa, a veces descrita como un dragón, nacida del lodo, que quedó en la tierra tras el gran diluvio de Deucalión, el gran diluvio en el caso de Dilpanes. El gran diluvio de Deucalión, que es el 9 griego. La serpiente nació del lodo, de esa sustancia, el lodo. Nacida del lodo que quedó en la tierra tras el gran diluvio de Deucalión. Fue después de la destrucción de los Atlantes. Vivía en una cueva en el monte Patmos. Dragón, el Pitón, vivía en una cueva en el monte Patmos y custodiaba el antiguo oráculo de la madre tierra, era la custodiaba el antiguo oráculo de la madre tierra. Apolo es el dios del sol y la verdad, acaba de nacer. Gran dios Apolo, dios de la verdad y del sol, acaba de nacer. Y decidió reclamar ese lugar sagrado, que era el Pitón, donde estaba el templo de Egea, y decidió reclamar ese lugar sagrado. Se armó con su arco y flechas de oro. Se enfrentó a la bestia, a Pitón, y la mató. Este mito no es una fábula, sino una clave iniciática. Una clave iniciática.
Es un mito, no es una fábula, es una playa iniciática, que representa el triunfo del sol. El sol de tu buena suerte, el sol de Zaratustra, de Mitra, de Cristo, el sol de Krishna, el sol de Buda. Este mito representa el triunfo del sol contra la serpiente, al igual que Marduk vence a Tiamat. El gran dios Marduk vence a Tiamat, el dragón marino. Y los gemelos de Popol Vuh vencen a Xibalba. Son un mito iniciático. Igual que Marduk vence a Tiamat, así Apolo vence a Pitón, y los gemelos de Xibalba, Ixtavalente y Anapupu vencen a Xibalba. Apolo mata a la serpiente para establecer un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial. Apolo mata a la serpiente, la eugenesia, como base fundamental de ese nuevo orden mundial. Apolo, hay tantos mal nacidos en este mundo que es suficiente. Ya la tierra ya no aguanta todas las bestias. Apolo mata a la serpiente para establecer un nuevo orden. La luz de la inteligencia vence a la oscuridad del instinto. La luz de la cabeza vence al instinto al estómago. La luz de la inteligencia vence a la oscuridad del instinto. Apolo y Pitón representan todo esto. Abel y el dragón. Y Osiris, en Egipto y Pitón. Osiris, el supremo dios de Egipto. Osiris. Hijo de Saturno, igual que Júpiter, el que es el fuego celeste, y Neith, la noche, la materia primordial y el espacio infinito. Es el gran dios Osiris, supremo dios de Egipto. Hijo de Saturno, fuego celeste, y Neith, la materia primordial y espacio infinito. Son las madres de Osiris. Esto lo presenta como el dios existente por sí mismo y autocreado. El dios existente por sí mismo y autocreado. No tuvo padre ni madre, ni Anuparata. Es la primera deidad manifestada. Ese Osiris, la primera deidad manifestada, es nuestro tercer lobo. La primera deidad manifestada es nuestro tercer lobo. Idéntico a Ahura Mazda de Zoroastro, Ahura Mazda, y a otras primeras causas idénticos Osiris. Porque como Ahura Mazda es uno con los Amazigh, porque como Ahura Mazda eres uno, los Amazigh, o los Prayapati, o los Sefirot de sí. Idéntico a Ahura Mazda y a otras primeras causas, porque como Ahura Mazda es uno con los Amazigh, o la síntesis de ellos, así como Séfira es una con los Sefirot. La Séfira, Keter, la corona, divina, la inteligencia, la sabiduría, Keter, Chokma, divina, y así. La otra triada, misericordia, que es bondad en el corazón. Malkuth, que es la última generación. Así que es uno con los Amachapén de lo que es Ahura Mazda, o la síntesis de ellos, así como la Séfira es uno con los sefirotes cabalísticos, la síntesis de ellos. Es el gran dios Osiris, que fue muerto y traicionado, y la mujer Isis lo despedazaron, Tifón, su hermano lo despedazó, y Isis, que tanto la amaba, recortó los pedazos y lo unió con oro, estaba leído otra vez, y resucitó como Cristo. Osiris y Tifón. Tifón es un o la sombra de Osiris, como el día trae la noche al día. Tifón no es como afirma Plutarco, el definido principio del mal, no es el definido principio del mal, o el Satán de los judíos, el Jehová de los judíos, sino más bien son Tifón los principios cósmicos inferiores del divino cuerpo de Osiris, que hoy expresión de Tifón, sino más bien es los principios, entre comillas, cósmicos inferiores del divino cuerpo de Osiris. En la constitución humana hay el cuaternario, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el prana y las pasiones, el kama. Sino más bien, Tifón son los principios cósmicos inferiores del divino cuerpo de Osiris. El divino cuerpo de Osiris es el universo. El Dios que está en ellos, siendo Osiris el universo personificado como una ideación. La ideación divina, siendo Osiris el espíritu y Tifón ya es el universo manifestado físico. El Dios que está en ellos, siendo Osiris el universo personificado como una ideación. La ideación divina y se retira a la oscuridad del silencio. Y Tifón, como aquel mismo universo en su realización material. Eso es Osiris y Tifón, el Dios que está en ellos, siendo Osiris el universo espiritual personificado como una ideación. Y Tifón sería como aquel mismo universo en su realización material, el universo ya físico en este caso. El verdadero significado del mito egipcio es que Tifón es la envoltura terrestre y material de Osiris. Otra explicación de Tifón. El verdadero significado del mito egipcio es que Tifón es la envoltura terrestre y material del dios Osiris, que es el espíritu quien ella recibe. En el espíritu reside Osiris y su cuerpo es ya lo que es Tifón, la tierra terrestre y celestial, el hombre divino y el hombre terrenal. Todo esto, Bel y el dragón, Apolo y Pitón, Osiris y Tifón, son todos uno, bajo muchos nombres, y han viajado a lo largo y ancho del mundo. El Botal de Irlanda apunta directamente a su primer progenitor,
el Bátilos de los griegos y el Betel de Canaán. Saltamos aquí otra vez, ya no son dioses, ahora son piedras. El Botal de Irlanda, este Botal de los irlandeses es derivado y una copia del Bátilos griego. Y el Betel de Canaán, el Betel quiere decir la casa de Dios, una piedra. El Botal, una piedra de adoración o monolito, unos vienen de su meteorito. Todo esto sugiere una migración de conceptos espirituales desde el Mediterráneo, desde Grecia, Egipto, hasta las Islas Británicas, hasta los celtas, hasta los druidas en este caso. El Botal son piedras de adoración o monolitos sagrados, o una piedra o un meteorito como está allá en la Meca, una piedra de Abraham, supuestamente cae un meteorito. Son piedras de adoración o monolitos sagrados. Todo esto sugiere una migración de conceptos espirituales desde el Mediterráneo, Fenicia, Egipto, Canaán, hasta la isla británica, avanzando los druidas. El Botal de Irlanda apunta directamente a su primer progenitor, que es el Bátilos de los griegos. Este Botal apunta directamente a otra persona que tiene estrecha semejanza con su primer progenitor, lo que es el Bátilos de los griegos. Este Bátilos son piedras cósmicas que hablaba o profetizaban usando la psicometría. Piedra sagrada es el padre del Botal de Irlanda, el Bátilos griego. Una piedra cósmica, meteorito sagrada que hablaba o profetizaba usando la psicometría. Así como una técnica para que las estatuas hablen, que les alinean con planetas, descienden del espíritu planetario de Júpiter, de Venus, Marte, Mercurio, y hablan estas estatuas y dan conocimiento, dan sabiduría o ciencia y arte. Así que el Botal de Irlanda apunta directamente a su primer progenitor, que es el Bátilos de los griegos. El Bátilos es una piedra sagrada de origen meteórico o tallada que en la antigüedad se consideraba una morada de la divinidad. Ahí moraba la divinidad en ese Bátilos o manifestación física de un dios de la piedra. Piedra sagrada, el Bátilos, de origen meteórico del universo, una piedra o tallada que en la antigüedad se consideraba una morada de la divinidad, una casa de la divinidad, o la manifestación física de un dios de esa piedra. Así que el Botal de Irlanda apunta directamente a su primer progenitor, el Bátilos de los griegos, o el Betel de Canaán. El Betel, es decir, literalmente casa de Dios, Betel. En la tradición bíblica y arqueológica representa uno de los lugares más sagrados y significativos de la antigua Canaán. Eso es lo que es. En la tradición bíblica, la Biblia que hay que tomarla, y arqueológica representa uno de los lugares más sagrados y significativos de la antigua Canaán. Según el Génesis, debemos tomar, según Jacob, ungió con aceite una piedra tras tener una visión divina. Jacob, la bestia, Jacob embarazó a la egipcia, a la criada. Según el Génesis, Jacob ungió con aceite una piedra para tener una visión divina. Por eso la visión. Mientras Jacob huía de su hermano Esaú, estaban escuchando bien que Esaú representa a los anglosajones, a los alemanes, a estos arios, era Esaú, y acabó la primogenitura de lo que es Jacob, que representa a los semitas, a los pueblos negros, los judíos. La visión. Mientras Jacob huía de su hermano Esaú, se detuvo a dormir en un lugar llamado originalmente Luz. Él se durmió. Y usó una piedra como almohada, y soñó con una escalera que llegaba al cielo, por lo cual subían y bajaban. Como el anillo no se pasa, como estos lipicas, que suben y van al universo espiritual. Son los únicos que van a esos lipicas, en la jerarquía divina, espiritual, son los que suben y van al universo espiritual y bajan también al universo físico. Son los únicos que tienen esa beneficio. Así que usó una piedra ahí para dormir como almohada y soñó con una escalera que llegaba al cielo, por la cual subían y bajaban ángeles, nombrando la piedra Betel, que es la casa de la mansión de Dios. Estas piedras, también llamadas Maxeba, servían como un punto de contacto entre lo humano y lo divino. El Botal, este es el Betel de Canaán. Canaán era un antiguo reino mediterráneo que hoy abarca lo que es Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria. Todo esto es fundamental para la historia de la humanidad. Una antigua región de Levante mediterráneo que hoy abarca Israel, Palestina, Líbano, Jordania y Siria. Es fundamental para la historia de la humanidad. Pues es el puente cultural entre Mesopotamia, Siria y Leófrates, tierra entre ríos, Irak. Pues es el puente cultural entre Mesopotamia y Egipto. El puente cultural entre Mesopotamia y Egipto. Es la cuna de las religiones abramánicas.
de ese demonio Abraham. De la bestia de bromas igual demonio, igual que otro demonio de los alanos. Es la cuna de las religiones abramánicas, Canaán. Según el Génesis, Canaán era hijo de Cam. Ahí viene la palabra Canaán. Cam, Sem, Cam y Jafet son los tres hijos de Noé. Dicen ahí los antiguos científicos que las tres razas tenían tres orígenes. O eran semitas judíos, o eran de nobles, eran Sem, Cam y Jafet, y otras por ahí. La cuna de la reunión abramánica, según el Génesis, Canaán era hijo de Cam, era nieto de Noé. Mira la palabra Canaán, el origen de Canaán, el nieto de Noé, Cam. Canaán era hijo de Cam, hijo de Noé. Su abuelo era Noé, de Canaán. La tierra prometida, entre comillas, la tierra prometida por el demonio Jehová a su bestia, donde fluye la leche y la sangre, las cosas de ahí. La tierra prometida por el demonio a Moisés, por el demonio Jehová, donde fluye la leche y la miel, y la sangre de todos esos demonios, todas esas bestias. Así que ya partamos de los dioses, Apolo, y como damos a las piedras, el botal de Irlanda. Apunta directamente a su primer progenitor, el Batis de los griegos y el Betel de Canaán. A este propósito dice H. de Villamar que la historia, que no tomó notas en aquella época tan lejana, puede alegar ignorancia, pero la ciencia, la lengua, lo adquiere. La filología, con una probabilidad cada día mayor, ha vuelto a unir juntos la cadena apenas rota entre Oriente y Occidente. Dice Villamar que era miembro del Instituto, volumen 60, en sus colectas, novelas, serie colectas novelas, página 570, publicada en 1863, y la poesía de los claustros célticos. Esto que dice el señor H. de Villamar. A este propósito dice H. de Villamar, este Villamar que nació en 1015, Herzog era un vizconde, erudito, político, poeta, lexicógrafo, lingüista, historiador, folclorista, escritor, filólogo, anticuario francés, célebre por ser el gran recuperador de la tradición oral, la literaria de Bretaña. El señor, célebre por ser el gran recuperador de la tradición oral y literaria de Bretaña. Es mundialmente famoso por publicar su obra, en 1839 publicó Barzaz Brave, una colección de cantos populares bretones. Hoy se le reconoce como el pionero que salvó del olvido la identidad celta de su región. Fue un pionero, salvó. Hoy se le conoce como ser el pionero que salvó del olvido la identidad celta de su región. Como filólogo comparatista, perteneció a una generación de eruditos del siglo XIX, que fascinado por el descubrimiento del indoeuropeo, buscaba demostrar que las lenguas y mitos de los celtas occidentales tienen una raíz común con las civilizaciones de Oriente como la India bélica o los pueblos semíticos de Canaán. El señor descubrió el indoeuropeo igual que Max Müller, se enamoraron de Oriente, primero lo criticaban, después descubrieron la verdad, que el sánscrito es el idioma más perfecto en la tierra, que es la madre de todos los demás idiomas, del griego, del latín, del hebreo, del arameo, del árabe. Fascinado por el descubrimiento del indoeuropeo, la lengua europea, buscaba demostrar lo siguiente, que las lenguas y mitos de los celtas, que están en Occidente, tenían una raíz común, los celtas con las civilizaciones de Oriente, como la India bélica o los pueblos semíticos de Canaán. En este caso, estoy muy enamorado. La lengua y mitos de los celtas, que están en Occidente, los celtas, tenían una raíz común, un puente con las civilizaciones de Oriente, especialmente como la India bélica. Los Vedas son la Biblia, antes de los Vedas y después de los Vedas ya en la India, así Vedas y tienen más de los Vedas. Así que los celtas tenían, sus lenguas, sus mitos, tenían un origen común con las civilizaciones de Oriente como la India bélica o los pueblos semíticos de Canaán. Para él la lengua era un fósil viviente que permitía reconstruir la historia. Era un fósil viviente la lengua. Para él la lengua era un fósil viviente que permitía reconstruir la historia. Entre los documentos escritos fallaban, estaba la lengua. Para él la lengua era un filólogo, era un fósil viviente, un dinosaurio viviente que permitía reconstruir la historia, donde los documentos escritos fallaban. Este señor H. de Villamar. A este propósito, dice H. de Villamar que la historia, que no tomó notas en aquellas épocas tan lejanas, o sea, son prehistóricos, puede alegar ignorancia, pero la ciencia, las lenguas, la filología lo afirman. Hermosa frase. La historia, que no tomó notas en aquellas épocas tan lejanas, estamos hablando de todo esto, el Bápilos, el Betel, la historia, que no tomó notas en aquellas épocas tan lejanas, puede alegar ignorancia de la historia, pero la ciencia, la lengua lo afirman. La filología, con una probabilidad cada día mayor, ha vuelto a unir juntos
cadenas apenas rotas entre Oriente y Occidente. La filología. Es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. La filología, que es literalmente filología, amor o interés por las palabras. Amor, afilo, afinidad, amor por las palabras. Es el estudio de los textos escritos a través de lo que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el estudio, en este caso el sentido de lo que es original de estos como respaldo de la cultura que en ellos se hace. La filología, otro concepto, amor o interés por las palabras. Es el estudio de los textos escritos a través de lo que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos como respaldo de la cultura que en ellos se hace, como la hermenéutica, la filología. Con una probabilidad cada día mayor, ha vuelto a unir juntos la cadena apenas rota entre Oriente y Occidente. Tenemos palabras de Márquez. La historia, que no tomó notas en aquellas épocas tan lejanas, puede alegar de ignorancia, pero la ciencia, las lenguas, la filología, con una probabilidad cada día mayor, ha vuelto a unir juntos la cadena apenas rota entre Oriente y Occidente. Entonces dice Márquez, miembro del Instituto, volumen 60, en sus colectas y series nuevas. Esta colecta, una sección o una sección dentro de la revista científica francesa, revista de sociedades científicas de Francia y extranjeras, publicadas en el siglo XIX. Esta colección reúne informes, estudios y notas académicas. Su principal propósito era difundir investigaciones históricas, lingüísticas, arqueológicas y literarias que ayudarán a comprender mejor el pasado de las civilizaciones. Villamarque, colecta y nuevas series, página 170, poesía de la flauta celta. Esta colección, colectas, importante, colectas, la nueva serie, pues en este caso, es una sección, colección dentro de la revista científica francesa, revista de sociedades científicas de Francia y del extranjero, publicada en el siglo XIX. Esta colección reúne informes, estudios y notas académicas. Su principal propósito era difundir investigaciones históricas, lingüísticas, arqueológicas y literarias que ayudarán a comprender mejor el pasado de las civilizaciones. La nueva serie, colectas, serie nueva, es una recopilación de trabajos académicos del siglo XIX dedicada a la historia, arqueología, filología y tradiciones antiguas, cuyo objetivo era ampliar el conocimiento sobre el pasado mediante investigaciones científicas realizadas por distintas sociedades eruditas. Esta es la nueva serie. Una recopilación de trabajos académicos del siglo XIX dedicados a la historia, la arqueología, la filología y tradiciones antiguas, cuyo objetivo era ampliar el conocimiento sobre el pasado mediante investigaciones científicas realizadas por distintas sociedades eruditas. En este caso, Villamarque, poesía de claustros, nueva serie de colecciones, poesía de los claustros celtas. Los claustros. La poesía se refiere a esta espiritual producida en los monasterios del cristianismo celta, donde los monjes combinaron misticismo cristiano, tradición bárbica, los bárbaros, los poetas y profundo amor por la naturaleza, no olvides, creando una forma única de poesía religiosa en la Europa medieval. Y con los claustros, la poesía se refiere a la literatura espiritual producida en los monasterios del cristianismo celta, donde los monjes combinaron misticismo cristiano con tradición bárbica y profundo amor por la naturaleza, creando una forma única de poesía religiosa en la Europa medieval, la poesía de los claustros. Los claustros eran monasterios o centros monásticos de tradición celta, que existieron principalmente entre los siglos V y IX en regiones como Irlanda, Bretaña, Francia, Escocia, Gales, Suiza. Estos monasterios fueron centros importantes de religión, aprendizaje y literatura dentro del cristianismo celta. Los claustros celtas eran monasterios, o centros monásticos de tradición celta, monasterios monásticos de tradición celta, que existieron principalmente entre los siglos V y IX en regiones como Irlanda, Bretaña, Francia, Escocia, Gales. Estos monasterios fueron centros importantes de religión, aprendizaje y literatura dentro del cristianismo celta, en este caso, el cristianismo celta, en este caso. Solo Elena nos transmite esta sabiduría. De que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo.
Y esa sociedad teosófica que ella fundó ahí en la India, ya está dominada por esas bestias, es un nido de ratas, de Pimboy, un masón, la bestia de Peter Rey, Isaac Hawley, la Limaña aquella de Martin Liederman, que está en Crotona, allá en California, o esa vez, una bestia judía que entró ahí, o la Limaña de Francisco Cuevas de Chile, todas bestias que tienen dinero, miran a la gente, dicen la verdad. Que no lean esta obra, que no lean Dice sin vela porque dice esa bestia ahí en España, es Martin Liederman, en una sesión de estudio de verano. Que no leáis sin velo. Llamo a invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Pues que inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El lobo central universal. Nuestro lobo solar, la jerarquía satánica diabólica, la señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manuka y Babata, la Bodhisattva, el señor Maitreya, los Mahachohan, los Mahasura y los 7 Johanes y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente le pedimos los poderes de sabiduría, de odio, oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. Pide a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Y que poder que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones. Para que se establezca sobre la tierra una guerra, verdadero sufrimiento perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan las fuerzas de la luz. Del mal, del caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres, a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y el odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los centros de la humanidad el 2016 de diciembre. Que cada uno de nosotros vayamos adelante y tengamos el nivel de servicio para el cual estamos más capacitados. Y así que creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo su Hijo. Fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Fue glorificada por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la cena vuestra, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo, en la muerte en el infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste supra resplandeciente, hoy manifestado la conciencia eterna, oh Fohat indómito dietérico, oh eterno entrosero, oh rayo prometeico mamantérico, que tu luz descienda, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que se sienta uno contigo, por lo tanto que no es uno con todo. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia de hoy con hablas. Ya. Nada nos faltará. La diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!